Desarrollo, atención, educación y protección integral de la primera infancia. Eso plantea un proyecto de ley impulsado por la pediatra Cristina Lustenberg, ex subsecretaria de Salud Pública y actual diputada Frente Amplista. Con esto se busca ordenar el actual panorama de programas y organismos vinculados con la primera infancia, con el objetivo de realizar una estrategia nacional que lleve hacia la universalización de la atención en esta etapa. Recordemos que en Uruguay hay una importante infantilización de la pobreza. 90% de los hogares que están bajo la línea de pobreza incluyen niños o adolescentes menores de 18 años. El proyecto que se está tratando en el Parlamento fue calificado como prioritario por el Frente Amplio y ha despertado el interés de precandidatos presidenciales como Daniel Martínez, así como su par colorado Ernesto Talvi, y de Pablo Bartol, referente en políticas sociales del equipo del nacionalista Luis Lacalle Pou. Para profundizar en este proyecto está con nosotros aquí en estudio la diputada Cristina Lustenberg. ¿Qué tal? Buen día, un gusto recibirla por acá. Buen día, gracias a ustedes dos y a la audiencia. Bueno, empecemos por una aclaración media de fondo y para comenzar a entender bien de qué estamos hablando, ¿no? Algunas precisiones. Cuando hablamos de primera infancia, ¿de qué etapa exactamente estamos hablando y cuál es la importancia de esa etapa en particular en el desarrollo del niño? Sí, cuando la literatura en el mundo hace un énfasis en primera infancia en la etapa de 0 a 8. Nosotros en la ley y en el Uruguay estamos trabajando de 0 a 6, sabiendo de que cuando uno ve de 0 a 6 es desde la etapa del embarazo y los 6 primeros años de vida. Y como tú decías, Romina, realmente la etapa de la primera infancia es mucho más que el inicio de la vida. Son como los cimientos de una casa. Ahí está. Ese es un concepto importante que vale la pena aclarar. ¿Cuánto se juega el partido en esos primeros años? Muchísimo. Esto hay evidencia desde hace muchos años, pero particularmente en los últimos años, desde la neurociencia, el sector de educación, la antropología, la psicología social, las ciencias sociales. Cuando uno ve desde las cosas más duras, es esa imagen que a veces mostramos de 2 tomografías, donde se refleja que el 80% del cerebro nuestro crece en los 3 primeros años de vida. Y específicamente, quizás en los primeros 1000 días de vida, desde el embarazo y los 2 primeros años. Esto bajo ningún concepto, quiero decir que hay que ser determinista, ¿no? El cerebro nuestro tiene plasticidad en todas las etapas de la vida, por eso requieren cuidado, estímulos, así sean las personas mayores. Pero cuando uno invierte recursos públicos, cuando uno diseña políticas públicas, tiene que saber que la estrategia mejor y la mejor oportunidad es lo que invertimos de forma integral y multidimensional, fortaleciendo a las familias, que repercuta directamente en los niños y en las niñas en esta primera etapa de la vida. Porque, el 80%... Cristina, lo que tú estás tratando de decir es que la plasticidad del cerebro como absorción de conocimientos y de experiencias es fundamental en esa etapa de la primera instancia. Porque lo vinculás hasta con temas de seguridad, de delincuencia, es decir, hay aspectos que marcan desde esos años, desde esa primera infancia. Eso es así, hay mucha evidencia. Como yo les decía, sin ser determinista, en todas las etapas de la vida hay que invertir. Pero cuando uno hace énfasis en por qué en esta etapa, hay 2 etapas que son muy importantes, como yo decía, como los cimientos de una casa. Es la etapa de 0 a 6, particularmente en los primeros años, y después hay otra etapa que también es muy importante, que es la adolescencia temprana, claro, de 10 a 14. Pero en esta etapa, fíjense que el cerebro nuestro de un recién nacido pesa 400 gramos. Al año ya pesa 1 kilo y a los 18 años va a pesar 1,4 kg aproximadamente. O sea, el 80% se consolida en esos 2 primeros años de vida. Y eso que tú decías, y eso nosotros hay mucha evidencia que las habilidades cognitivas superiores, o sea, el lenguaje, las habilidades numéricas, si hay oyentes desde la educación, lo conocen perfectamente, tiene mucho que ver
con el estímulo en los primeros años de vida, con los cuidados en nutrición, con un ambiente de cuidado y no violencia, con condiciones habitacionales, con trabajo de esa familia. O sea, tiene que ver mucho con estabilidad de salud mental, porque ahí en esa primera etapa de la vida también se condicionan mucho lo que son las habilidades socioemocionales, que quiere decir cómo a lo largo de la vida vamos a tener capacidad de relacionarnos con otros. De integrarnos o no. Claro. Entonces, esto, como les digo, hay evidencia de todas las maneras. Fíjense que un premio Nobel de Economía en el año 2000, que es el profesor de la facultad, de la cátedra de Economía de la Facultad de la Universidad de Chicago, que es el economista Jane Heckman, ganó el premio Nobel de Economía demostrando que los países que invierten en la primera etapa de la vida son países que tienen un retorno cuando esa población alcanza los 18, 20 años, más o menos de 9 a 16 dólares por cada dólar invertido en la primera etapa de la vida, y cómo después ese retorno va cayendo. Siempre hay que invertir en la gente, pero nosotros entendamos que la mejor inversión, la política más efectiva para la reducción y la inequidad de la pobreza comienza de cuánto y cómo los países invierten en esta primera etapa de la vida. Bueno, y yendo a eso, a ver, si hacemos un estado de situación actual, nosotros tenemos buenos niveles en general de cobertura social a lo largo de toda la vida, pero siempre se habla, por ejemplo, cuando salen los datos de pobreza, ¿no? Cómo la pobreza es mucho menor en los adultos mayores, que tienen mayores niveles de cobertura, y cómo es un tema que incide más en la población infantil, ¿no? Estoy pensando en algunas cifras, yo las mencionaba algunas al arranque. En Uruguay, más o menos el 15% de los niños uruguayos vive en la pobreza. Con casi 90% de los hogares que están bajo la línea de pobreza tienen justamente menores de 18 años a su cargo. Porque además existe una relación inversa, más pobreza, o directa, más pobreza y más niños que nacen en esas condiciones, en esos hogares. Sí, los datos que ustedes son así. Cuando uno ve la incidencia de la pobreza según los grupos de edad, es una condición estructural que el Uruguay arrastra en los últimos 30, 40 años. Yo era estudiante de la Facultad de Medicina y siempre, por más que a veces me dicen, no, fui a escuchar en el año 86, 87 a Juan Pablo Terra, donde ya él hacía, y después tiene con muchos, la economista Mabel Hoppenheim, con cantidad de disciplinas que hicieron un abordaje multidimensional de alertar al Uruguay los problemas que íbamos a tener en educación, en cohesión social, en seguridad, en convivencia social, por no estar atendiendo un fenómeno social que es la infantilización de la pobreza. Y el Uruguay viene mejorando, porque cuando uno ve las curvas, ese 17% hoy, que es en los menores de 6 años, un 15% en los jóvenes y niños de 0 a 18, y uno ve la pobreza global, ha disminuido sustancialmente en los últimos años, pero el ratio es 16 veces más las posibilidades de ser pobre y de crecer bajo la línea de la pobreza que tienen los niños y adolescentes que lo que tienen los adultos. Y el Uruguay, en los últimos años, como tú decías, que también tenemos para rendir cuentas públicas, en cifras que vienen descendiendo en los últimos años, en indicadores como la mortalidad infantil, la mortalidad materna, indicadores últimos quizás del embarazo en niñas y adolescentes, que también es otro indicador que marca mucho la segmentación y la inequidad social. Pero cuando uno ve que en el Uruguay realmente está muy instalado que las posibilidades de ser pobre son mucho más siendo niño o niña, y cuando eso condiciona mucho el aprendizaje, las habilidades, tenemos que mejorar mucho más lo que invertimos y cómo invertimos. El Uruguay viene mejorando lo que es la inversión en el gasto público social en los últimos años, con reformas activas que se vienen implementando desde el sistema de salud, desde políticas sociales, desde programas en la educación, CAIF, el Sistema Nacional de Cuidados. CAIF tiene una política de más de 30 años en nuestro país y se ha fortalecido en los últimos años. Ha aumentado el gasto público social en los últimos años por inversiones que el país está haciendo, pero todavía no llega a ser un tercio, como tú decías al inicio, Romina, lo que el país invierte en los niños y sobre todo en los más pequeños que lo que invertimos en los adultos. Y es por eso, usted cuando hace el planteo es como un llamado de atención también al sistema político, ¿no? ¿Dónde estamos poniendo el foco? Y ojo que acá es donde tenemos más capacidad de actuar y de incidir y que sea más rentable, entre comillas, la inversión, ¿no? Por lo que va a condicionar el futuro. Es así. Nosotros con
con la propuesta que tú hacías al inicio, que estamos trabajando a nivel parlamentario, desde nuestra bancada como un proyecto de prioridad, pero como también ya se comenzó a discutir en la Comisión de Población y Desarrollo con todos los legisladores del sistema político, y también, como tú mencionabas al inicio, nos gustaría que en un año electoral particularmente, después de una discusión, que veamos cuál es el mejor formato y diseño, nuestro país legisle para quizás para los más débiles, para los que no votan, que en este caso son los niños y los niños más pequeños. Yo creo que tú dijiste una cosa que al oyente le va a gustar, a mí particularmente me gustó, que somos muy pocos, de manera que es mucho más fácil aplicar políticas de este tipo en una población como la nuestra, que en definitiva ha logrado chipear al ganado, y por qué no pensar que a los niños de esa edad también se les puede tener un seguimiento perfecto, pues somos muy pocos. Bueno, así como tú decís, Rosario, es eso. O sea, la ley lo que propone, porque toma en cuenta las características demográficas que tiene el Uruguay. El Uruguay tiene una potencialidad muy grande para que cada niño y cada familia, porque también nosotros tenemos, con la ley lo que hacemos es una política de protección más fuerte a las familias, con una responsabilidad del Estado más fuerte, más coordinada, regula la política, la ordena. Ahí está, yo iba a leer esto del objeto de la ley, ¿no? Para que el oyente entienda de qué estamos hablando con el proyecto como líneas generales y disposiciones generales. Objeto de la ley: regulación, reordenamiento, sistematización y reglamentación de las políticas públicas y acciones del Estado orientadas a la primera infancia, ¿no? Busca optimizar su ejecución en términos de gestión y de presupuesto, asegurando los resultados e impactos esperados. Esto me parece una buena definición para entender de qué estamos hablando, porque hay quien puede decir, bueno, pero se están haciendo muchas cosas, no está tal programa, no está tal otro, no está... Usted lo que está viendo, y por eso lo plantea en el proyecto, es, de esta forma hay que ordenar todo lo que hay y evaluarlo. Y monitorearlo. Exacto, como tomando las dos, siendo más precisa, como decía Rosario, el Uruguay hoy tenemos muy pocos niños y no se nos podría escapar ni uno de fortalecimiento que tenga esa familia por parte del Estado y también de programas ejecutados por la sociedad civil. Cuando tú ves el objeto y relatás muy bien de la ley la podemos estar haciendo hoy porque avanzamos mucho en los últimos años, porque el Uruguay tiene una trayectoria, pero como todas las cosas, para avanzar también tenemos que rever lo que estamos haciendo. Entonces la ley lo que tiene es que le da prioridad política, pero ordena también hoy la fragmentación que tenemos por varias instituciones y prestaciones que pueden tener las familias con niños pequeños, que hoy están dispersas. Entonces tiene un componente muy fuerte la ley de evaluar y monitorear lo que estamos haciendo, pero poniendo en el centro las familias con niños y niñas menores de 6 años. Y entendámoslo, hoy estamos hablando de los porcentajes de mayor vulnerabilidad que tienen los niños y niñas y las familias que viven por debajo de la línea de la pobreza. Pero cuando uno trabaja infancia, lo tiene que trabajar de una forma que los números son de mayor impacto, porque es las características de multidimensionalidad que tiene ese hogar, si los papás qué capital educativo tienen, qué ingresos tienen, si tienen trabajo, porque dejemos claro que no hay mejor política social que la que se logra a través del trabajo y de los salarios, y eso impacta directamente en el resto, pero tiene que ver mucho con la salud mental que tenga esa familia, con las características de vivienda que tiene esa familia, y eso impacta directamente en los niños. Y a su vez, el tema de la primera infancia, hay muchas sectoriales. Está el INAU, que tiene constitucionalmente la capacidad rectora, está el Ministerio de Desarrollo Social, con cantidad de programas que impactan en las familias con niños, está la puesta en marcha del Sistema Nacional Integrado de Cuidado. Yo coordiné en el anterior periodo de programa Uruguay Crece Contigo, que hoy se ejecuta con los otros programas de cercanía y proximidad con las familias de extrema vulnerabilidad. Está el Ministerio de Salud Pública, que también tiene prestaciones, el Banco de Previsión Social, el sistema de educación que ha fortalecido el sector de educación inicial, como tú decías, los CAIF. Pero hoy tenemos algunas cosas superpuestas y quizás algunas familias que no estamos llegando en el tiempo real que precisan esos niños. ¿Y no está demasiado sectorizado? No hay demasiadas chacritas. Claro. ¿Cómo es posible, con respecto a lo que decía Rosario, que usted lo ha mencionado en otras entrevistas, ¿no? Lo de la trazabilidad?
tenemos trazabilidad del ganado, ¿cómo no podemos tener trazabilidad de niños en el sentido de decir, bueno, cómo hay hoy en día, con la información que tenemos, con la cantidad de organismos que tenemos, cómo se nos escapan esos niños de la atención correcta que deberían tener para un desarrollo integral y pleno, ¿no? Bueno, es así. Por eso es que la ley lo que hace es que ordena, le da prioridad política tomando Pero de base... ¿eso son las chacras lo que está complicando? Sí, porque el Uruguay tiene un Estado que es muy fuerte, tiene un Estado que tiene muchas fortalezas, pero también en la etapa de 0 a 6, donde inciden muchos sectoriales, lo tenemos quizás disperso. Y el abordaje tiene que ser caro, porque se pueden estar empleando mal los mismos recursos que de pronto bien empleados rendían. Por eso es que forma. la ley tiene diferentes fases. Tiene una fase que primero ordena lo que hoy estamos haciendo, para que con eso ustedes sean, es muy bueno que el Uruguay tenga la trazabilidad del ganado bovino y vacuno, porque nos permite exportar carne, porque tenemos cantidad de beneficios para la economía del país, pero nuestra mejor inversión, que somos tan pocos, es en la gente, y la inversión en la gente comienza en los niños en esta etapa de la vida. Entonces la ley lo que hace es que ordena, le da prioridad política, pone en el centro a las familias. Entiéndase, una familia hoy, voy a poner un ejemplo para que cualquier oyente lo entienda, que tiene un salario mínimo. Cuando tiene un hijo se le encarece muchísimo, por más que hemos tenido beneficios en mejora de las licencias parentales, hemos tenido acceso a mejores servicios de cuidado y de educación inicial, pero muchos dependen de la capacidad de bolsillo que nosotros tengamos para tener los cuidados. Y si ese niño llega a tener un trastorno del desarrollo, por ejemplo, entiéndase un trastorno del espectro autista, tiene que ver con una dislalia, una tartamudez, requiere de equipos interdisciplinarios y de apoyo que muchas veces no están cubiertos por el sistema de salud o el Banco de Previsión Social, que cubre a las familias con trabajadores, sobre todo del ámbito privado, que tengan derecho a los centros interdisciplinarios. O sea, ahí genera dificultades importantes, y que un niño, cuando es estimulado y cuidado en esta primera etapa de la vida, es un niño que va a tener mejores posibilidades. Entonces también una familia que vive en condiciones de extrema vulnerabilidad, yo les pongo un ejemplo, los niños que nacen de forma prematura en el Uruguay, que la neonatología y la medicina ha tenido avances sustantivos, se invierte, por suerte, mucha plata por parte del sistema de salud en tratar de mejorar las condiciones de ese niño que nace antes de tiempo. Pero cuando son las condiciones al alta, que tienen que ver con la precariedad y la emergencia habitacional, las posibilidades de vivir o no que tiene ese niño están muy condicionadas a las capacidades que tenga esa familia. Entonces, por eso es que decimos que nosotros, entrando como fuerza política en un cuarto gobierno, pero también haciendo un llamado a todo el sistema político, que no hay mejor inversión que la que hagamos en esta etapa de la vida, pero para invertir más, la ley prevé una primera etapa, que es ordenar lo que tenemos, para ver dónde se nos superponen programas, dónde quizás nos faltan recursos, pero que en el centro sean los niños y las familias y no las instituciones específicamente. Y lo que hace la ley es que fortalece un gabinete político. Ahí está, vamos a eso. El proyecto crea un gabinete de primera infancia que desarrollará la estrategia y que nuclea al Ministerio de Educación y Cultura, al MIDES, al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Vivienda y al OPP, también a la ANEP, el INAU y el BPS, ¿no? Y aquí se le da el liderazgo a la OPP. Luego se crea una unidad de coordinación, monitoreo y evaluación de políticas en primera infancia dentro del Ministerio de Economía. Eso es una novedad, es como para un seguimiento de ambas cosas. Tiene que ver algo con lo que se ha dicho, por ejemplo, estoy pensando en lo que dijo ayer el ministro de Economía, Danilo Astori, en Uruguay avanzamos mucho en el gasto público social, pero no hemos avanzado en calidad del gasto. Quizás acá hubo una descoordinación en estos años entre economía y MIDES. Lo que propone la ley es tener ese concepto de que, como tú decías, las decisiones no es crear mayores estructuras, fortalece lo que ya venimos haciendo. El gabinete está conformado por los ministros y ministras. ¿No implica más burocracia o nuevas instituciones? No, al contrario. Lo de la ley es que lo que hace es que acorta la burocracia, llegando al 100% de los niños y niñas y a sus familias de todos los niveles socioeconómicos. Entonces, pero tú estás creando un gabinete que acabo de contarte va a tener 11 miembros. Pero el gabinete ¿Eso no significa burocracia?
No, porque son los ministros de las carteras correspondientes, Rosario, que si no Pero lo van a tener abordamos... que resolver en conjunto. Pero por eso está la Oficina de Planeamiento y Planeamiento y Presupuesto de Presidencia de la República y el rol que también tiene el Ministerio de Economía y Finanzas, donde ordenan la dispersión que puede haber, le dan prioridad de ver dónde tenemos las dificultades, pero también lo que lleva, y por eso la ley no es solamente una ley de primera infancia, porque nosotros estamos trabajando, y eso en conjunto también, la OPP, no menor fue que la OPP y el Ministerio de Economía y Finanzas fueron los primeros invitados que acudieron a la Comisión de Población y Desarrollo, porque lo que estamos guiando es que nuestro país se debe, y eso es lo que hacía referencia el ministro de Economía y también el precandidato Mario Vergara ayer, diciendo de que venimos mejorando el gasto público social, pero hay que trabajar mucho más en calidad del gasto. Y nosotros venimos diciendo que el Uruguay debe rever su diseño del presupuesto. Yo estuve en la Comisión de Presupuesto aprendiendo mucho de cómo se diseña, he estado en lugares a nivel en el Ejecutivo, y uno sabe que el presupuesto en el Uruguay hace muchos años quizás cae de forma endógena, que se llama, no permite tener un presupuesto de forma, como tienen los países más desarrollados, de una forma más multidimensional y por trayectoria de vida. No es más presupuesto solo para educación, para un programa social, para prestaciones de salud. Así es como se discute habitualmente el presupuesto. Y así es como se discute habitualmente lo que se llama por incisos, y no se ve la integralidad de los problemas de acuerdo a la etapa de la vida. O sea, los problemas, nosotros estamos proponiendo empezar por primera infancia, por 0 a 6, pero después tomar también de 6 a 12 y de 12 a 18, y así paulatinamente. ¿Qué precisa nuestro país en la población mayor de 65 años? Y diseñar las políticas de forma integral y no más presupuesto por separado, porque eso hace que la calidad del gasto y la inversión no tenga el impacto quizás adecuado, no nos permite ver dónde quizás tenemos ineficiencias, dónde tenemos burocracias instauradas, pero donde sobre todo nos están quedando familias y niños sin abordar en etapas que son claves. Estamos recibiendo esta mañana a la diputada del Frente Amplio y pediatra Cristina Lustenberg para repasar su proyecto de Ley Integral de Atención a la Primera Infancia, que está tratándose en el Parlamento y que ha despertado el interés de varios precandidatos presidenciales y de sus equipos técnicos, entre ellos algunos de la oposición incluso. Doctora Lustenberg, a ver, venimos hablando del diseño institucional, mucho y de lo que tiene que ver con el diseño de la política pública como tal. Algunas preguntas concretas. ¿Cómo podemos bajar? A ver, ¿cómo el proyecto prevé distintos niveles, ¿no? Dijimos el nivel estratégico, que es este gabinete de primera infancia, el nivel táctico, que es esta unidad también de coordinación y monitoreo, porque usted pone énfasis ahí, monitoreo y evaluación de la política de primera infancia, y después el nivel ejecutivo, que es a nivel sectoriales. Pero después de eso, para que el oyente entienda y le queda claro, ¿qué es lo que se puede hacer en esta materia en políticas concretas? ¿Qué es lo que han hecho, por ejemplo? ¿Qué experiencia comparada se puede aplicar? ¿Qué es lo que ha recabado usted también en distintas experiencias internacionales? De cómo se trabaja en primera infancia, cómo se trabaja mejor en primera infancia. Y esto hay mucha experiencia en muchos lugares del mundo. De hecho, los países más desarrollados, cuando vemos lo que hoy llamamos los países nórdicos, que tienen indicadores de desarrollo humano, países que hoy integran la OECD, invierten mucho de sus recursos de inversión en políticas sociales, en políticas claras de salud sexual y reproductiva, en políticas de empleo donde se priorice la incorporación de las mujeres y de los jóvenes en el mundo del trabajo. Las políticas de vivienda tienen prioridad, las parejas jóvenes, tienen, o sea, hay una política que está pensada de fortalecer. Hay servicios de educación inicial y cuidados, licencias parentales muy generosas, entendiendo de que esta primera etapa requiere de mucha, también de muchos cuidados en la primera etapa de la vida, claro, y de atención por parte de ambos padres. O sea, por eso es que se ha invertido mucho en los países más desarrollados, pero lo abordan de una forma integral, Romina. O sea, esto es lo que nosotros con la ley, y es clave ver que los oyentes, nosotros seamos claros para transmitirlo, lo que hace es que le da prioridad política
a esta etapa de la vida, la etapa de 0 a 6, reconoce lo que venimos haciendo en el Uruguay en los últimos años, que es lo que hoy rinde cuentas de indicadores que también tenemos de mejoría, pero también lo que hace es que lo ordena. El presupuesto se llama por cuestión social o por problema y por trayectoria de vida. Cristina, a mí me preocupa en cuanto a la inversión, fundamentalmente, que todas tus comparaciones son con países desarrollados, ni que hablar los nórdicos, que tienen presupuestos bastante más generosos que los nuestros. ¿Tú pensás que de cualquier forma hay una forma de reorganizar el presupuesto, aunque sea menor, de manera de priorizar estas áreas? Sí, nosotros eso lo hemos trabajado muy cerca con el Ministerio de Economía y Finanzas, con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que lo que hace es que ordena hoy lo que tenemos con el presupuesto que hoy estamos invirtiendo. Y después que ordenemos eso, esa que veamos hoy, como hoy decíamos, los sistemas de información, el Uruguay ha invertido mucho en los últimos años. Tenemos el certificado de nacido vivo electrónico, hoy el certificado de función. Claro, lo que hablábamos en el corte era para que se entienda gráficamente para el oyente. A ver, hoy en día se puede tener, así como decíamos lo de la trazabilidad en el ganado. Trazabilidad en los decíamos, niños. nace un niño, ¿no? El Estado puede tener información por distintos lados de distintos aspectos. El certificado de nacido vivo, después información de las características que tiene la familia que vive con ese pequeño, las características, debería tener características de la vivienda, del nivel educativo de sus padres, del nivel de salud. Los problemas personales que puedan tener. Tú hablabas del Pero lo que niño voy autista. Es que esa información, en realidad, el Estado, por distintas vías, la tiene. La debería poder concentrar y tener con ese niño un panorama claro de en qué condiciones y en qué contexto están haciendo para saber ¿qué se le puede ofrecer, no? Sería como a ver, con este conjunto de elementos, el Estado debería estar dándole este aspecto. En el tiempo más oportuno que precisan los niños en esta etapa de la vida. Entonces, como tú decís, lo que hace esto es como un ejemplo de reforma del Estado, para que entiendan oyentes. Cuando nosotros decimos, ¿en qué consiste la reforma del Estado? Bueno, la ley es un ejemplo de reforma del Estado, donde se asegura la atención del 100% de los niños y niñas en esta etapa de la vida, apoyando a las familias, como tú decías, con todo hoy los sistemas de información, que los tenemos y nos dan mucha información, pero quizás no los tenemos sistematizados, por eso la ley también fortalece un sistema de información único que tome lo que se viene haciendo desde el CIAS y desde la DINEM del Ministerio de Desarrollo Social, los sistemas de información que vienen trabajándose desde el Ministerio de Salud Pública, los que vienen trabajándose a nivel del sector de educación, pero los integra en cada niño o niña que nace y se ven las características de la familia y no dispersos y fragmentados como quizás los tenemos hoy. Entonces ordena el Estado. En definitiva es crearle un chip a cada niño con toda la información. Suena feo eso, Iván. No importa, pero a los efectos gráficos se entiende. Es una ficha. Es una ficha en la cual estén todas sus características. Todas sus características y las características de la familia, y el Estado sea más eficiente en la aplicación de los servicios y prestaciones y de las soluciones. Como idea básica de eso, las políticas que se desarrollen a partir de eso, en un momento mencionaba algo de tienen que ser universales. Sí. Está claro que igual eso y esa mayor información de cada núcleo familiar permite saber cuánto hay que poner en cada familia, ¿no? Sí. O sea que va a ser una atención básica para todos, va a ser como una base para todos, pero después se irá atendiendo distintos niveles de emergencia que pueden surgir. Eso es otra cosa que también la ley prevé. Mira, la ley integra cada uno de las sectoriales que se llaman educación, políticas sociales, salud, en función de la integralidad de esa familia y las características que tiene. Después también resuelve temas de emergencia hoy hay, que a veces el INAU se encuentra con situaciones de emergencia, salud se encuentra con situaciones de emergencia, donde el alta de ese niño, como les decía, un prematuro, que va a unas condiciones de emergencia habitacional, el Ministerio de Desarrollo Social fortalece a esa familia en función de las características que tiene, porque fíjense que no hay inequidad hoy más grande que el lugar y las características socioeconómicas donde nos toca nacer condicione las posibilidades que hoy tenemos nosotras tres de estar acá y otros sin acceder a las condiciones mínimas que garantizan la supervivencia y el desarrollo infantil. Los talentos están distribuidos de forma homogénea, casi todos cuando nacemos,
¿Y qué pasa? Que unos lleguemos a tener diferentes trayectorias educativas y quizás otros no. Tiene que ver mucho con las características que tiene esa familia para poder criar, ese derecho a la crianza, y esa responsabilidad la tiene que tener el Estado con las familias y la sociedad civil también. Por eso es que la ley lo que hace es eso, lo que tú describís muy bien, lo que hace es que garantiza el 100% de la atención de los niños y las niñas en el tiempo real y ordena al Estado con los servicios y prestaciones en el tiempo real que precisan los niños, evita superposiciones y ve donde tenemos hoy dificultades. Hoy hay dificultades, ustedes han manejado en este programa, en la atención, no solamente a nivel público, de fonoaudiólogos, de psicomotricistas, dificultades en el acceso a la vivienda, fortalecimiento de salud mental a muchas de las familias, que no puede ser que quizás... Y eso, nosotros venimos diciendo... todas estas propuestas porque también se ha hecho mucho en estos últimos años, pero lo que hay que hacer, hay que dar un salto cualitativo, hay que evaluar si lo que estamos haciendo hoy está impactando o no en la calidad de desarrollo de esos niños y de esas familias, qué programas hay que rever y dónde sí tenemos dificultades que requiere una mayor inversión. Pero para reclamar mayor inversión, primero tenemos que rever, evaluar y ver de una forma más integral si hoy lo que estamos haciendo no requiere que lo que estamos haciendo hoy, que ha tenido mucho impacto del fortalecimiento del sistema de cuidados, lo que está haciendo la universalización de la educación de 3 años, pero ¿qué requieren los niños aparte de la educación? ¿Está siendo de calidad adecuada? ¿El sistema de salud está cubriendo el 100% de las prestaciones que requieren los niños? ¿O estamos dejando un cúmulo de niños que van con una mochila muy cargada de desigualdades ya desde el inicio, donde cuando se van a enfrentar al sistema educativo ya van a correr de atrás teniendo menos articulación de palabras, menos capacidad para relacionarse con los demás y esa familia más dificultades? Y como ustedes decían al inicio, en Uruguay nacen hoy 40.000 niños, son muy poquitos. Es convencernos como país que la mejor inversión comienza en esta etapa de la vida y que tenemos que reordenarnos hoy lo que estamos invirtiendo y cómo lo estamos invirtiendo para ver dónde tenemos que ser más eficientes. Doctora Lustenberg, yo no puedo con mi ansiedad porque el tema también me preocupa. ¿Qué perspectiva le ve que esto se solucione rápidamente, por ejemplo? Bueno, la aprobación de la ley, por lo pronto. Nosotros, ¿no? como ya decía, venimos hoy discutiéndolo en el Frente Amplio. Se ha conformado una bancada bicameral, que eso hace que estemos senadores y diputados de ambas cámaras, que tenemos responsabilidad y sensibilidad con este tema, en un tema que ha sido de prioridad, para agilitar los tiempos cuando pase de una cámara a la otra. A nivel parlamentario, hoy está en la Comisión de Población y Desarrollo la discusión del proyecto de ley. Se están convocando las instituciones que tienen que ver, en este caso fueron convocados el Ministerio de Economía y Finanzas y la OPP, donde advierten cómo hoy el Uruguay está diseñando el presupuesto de una forma fragmentada y por qué la ley sería una manera de ir dándole un reordenamiento al presupuesto nacional que vea en la próxima ley de presupuesto cómo esto se debe abordar. Y después va a concurrir en la próxima sesión del 2 de mayo el INAU, el Ministerio de Desarrollo Social está convocado, organizaciones de la sociedad civil que trabajan en infancia han pedido ser convocados. Pero desde el punto de vista partidario, ¿es solo el Frente Amplio el que lo está llevando? No, nosotros al contrario, recién, ¿no? Y eso lo dijo Romina al inicio, nosotros hemos trabajado... O sea, que cuentan con la aprobación más allá. Mucho más allá del Frente Amplio, al contrario, nosotros nos gustaría que esta ley tenga la máxima unanimidad de todos los actores del sistema político. De hecho, en la comisión lo estamos trabajando con diputados integrantes de todos los partidos con representación parlamentaria. Hemos tomado contactos con líderes de todos los partidos para apoyar y recibir sugerencias, porque lo que hoy estamos es trabajando, viendo qué cosas en la propuesta quizás tienen que ser modificadas, pero también eso que tú decías, Rosario, y es algo que nosotros nos apremia, porque nosotros nos gusta ser eficientes y porque rápidamente, mientras que nosotros estamos discutiendo esto, los niños viven y crecen de una forma muy rápida, donde ya marcamos inequidades. Entonces, la ley tiene una fase de implementación
que es previo a que se diseñe el presupuesto próximo. Por eso es muy importante que se pueda votar en este año, que el trabajo parlamentario es más corto. Con yo le iba a preguntar eso, ¿qué tan complejo es eso? Claro. El hecho de que estemos en un año electoral, ¿hace que juegue a favor o juegue en contra? Bueno, eso hay dos miradas. Yo me he incorporado hace 1 año y medio al Parlamento y hay veces que me dicen, Cristina, tú venís con una cabeza más ejecutiva al Parlamento. Yo he aprendido mucho en el trabajo parlamentario y en el diálogo, y por eso creo mucho en los acuerdos, en las prioridades políticas que pueda tener un programa de gobierno y una fuerza política, pero hoy, a punto de partida de otra ley que estoy trabajando con de prevención del ahogamiento, que también la he trabajado con un diputado del Partido Nacional, el diputado Pablo Abdala. Yo creo mucho en los temas que se va la vida de los ciudadanos y ciudadanas del país, que me gustaría que en un año electoral tengamos acuerdo todos los actores del sistema político, como dije al inicio, de garantizar una ley a ciudadanos que no votan, pero son hoy el presente del país y van a ser el futuro del país. O sea, entonces nosotros creemos que quizás puede ser a favor que en un año electoral, donde a veces los tiempos son más cortos, pero que la importancia del tema amerite que tengamos una ley, que una ley también no sea una ley que quede, porque después las leyes, la importancia es cómo se reglamenten y se implementen en las políticas públicas, que es lo que le cambia la vida a la gente, la eficiencia y el servicio que llegue cuando uno lo precisa. Entonces, nosotros tenemos una etapa de la ley que es ordenar lo que hoy estamos haciendo para que previo al presupuesto siguiente, a la ley próxima del presupuesto, veamos dónde tenemos que corregir. Para la cual hay plazos cortos, ¿no? Pocos días. Sí, por eso es que nosotros, cuando se asuma el próximo gobierno, en marzo del año 2020, comienza en junio, julio, ya comienza a discutirse la ley de presupuesto en el Parlamento. Hay plazos muy cortos y por eso es importante que tengamos un estudio previo de ver hoy todos los programas que estamos desplegando en el área social, salud, educación, cuidados que impacten en las familias de 0 a 6. Doctora Cristina Lustenberg, diputada del Frente Amplio, pediatra, ex subsecretaria de Salud Pública, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Le hacemos seguimiento al tema, a ver cómo sigue entonces el tratamiento en el Parlamento y bueno, y qué pasa después entonces con su implementación. Gracias. Gracias a ustedes y a la audiencia.